Hola, soy Isa de Happy Card Making y en este vídeo se me va un poco más la pinza y comparo diferentes herramientas que podemos utilizar para evitar la electricidad estática cuando hacemos embossing. Ahora os enseño las herramientas que voy a utilizar en esta comparativa que me he inventado. Por un lado, este sello alargado de estrellas del set En el cielo de la pareja creativa y también el mensaje de Allá vamos del set Turisteando de la vida en Scrap. Entonces, primero vamos a empezar con la secuencia completa, luego he acortado el vídeo para que no se hiciera demasiado largo y aún así han salido 12 minutos. En fin, agradezco mucho quien se queda hasta el final. Bueno, pues voy a estampar sobre cartulina negra para ver mejor las consecuencias del embossing, porque utilizo polvo blanco. La cartulina no es muy dura, es bastante blanda, pero bueno, era la que tenía a mano. Pero sí es cierto que luego en las conclusiones, esto lo comentaremos, que es una de las cosas que más influyen. Bueno, ahí he estampado un poco mal, estoy estampando con tinta Versamark, ya sabéis, tinta que es transparente, que se utiliza también, bueno, para hacer el tono sobre tono, pero sobre todo porque es pegajosa y se utiliza para que se peguen ahora los polvos del embossing. Entonces aplico los polvos del embossing, que en este caso son blancos y son de Hero Arts, como veis los tengo guardados en una fiambrera. Aprovecho ya un inciso para recomendaros utilizar fiambreras grandes. A mí me gusta porque si no, bueno, no me gusta nada que se me llene toda la mesa de polvos y demás. Siempre luego al aplicar la pistola vuelan un poco, en fin. Pero no utilicéis las fiambreras de Mercadona, las de la tapa morada, porque se rompen. Y os lo puedo asegurar, embarazada de 6 meses con un tripón estupendo, se me rompió encima de todo mi cuerpo una fiambrera al cerrarla con todo el polvo de embossing. Entonces vino mi marido corriendo para ayudarme a resolver el panorama. Dicho lo cual, como veis en esta cartulina no he utilizado nada para evitar la electricidad estática. Los polvos de embossing tienen un componente plástico, entonces ya sea por el tacto con nuestra piel, ya sea por la cartulina, por la mesa donde estamos trabajando, por lo que sea, puede que se peguen algunos polvos donde no hemos aplicado tinta, como es este caso. ¿Qué pasa? Que vamos a utilizar habitualmente pues igual un pincel o cualquier herramienta que nos vaya bien para quitarlo antes de aplicar la pistola de calor. Pero hay otras herramientas para que nos ayuden a evitar esto. Por ejemplo, la herramienta de polvo con brocha de IKEA Saxis. Bueno, lo que tiene son polvos de talco. Yo creo que no es otra cosa. Y tiene un pincel, una brocha, es decir, cuando das toques sale el polvo y la brocha lo que te ayuda es a esparcirlo. Como podéis observar ahora al aplicarlo ya se queda un poco la marca de la brocha. Esta es otra de las cosas que vamos a tener en cuenta a la hora de concluir qué herramienta es mejor. Aplicamos el polvo y vemos que pese a haberlo utilizado, bueno, pues se quedan un poco polvos por donde no deseamos. ¿Qué suelo hacer yo? Dar unos toques con los dedos para, digamos, bueno, pues que se caiga donde nos sobra, pero a veces también se cae donde se ha puesto la tinta. Entonces hay que tener cuidado con la fuerza con la que se dan los toques y demás, con no, bueno, que nos dé más trabajo de lo que pueda ayudar. Yo creo que estas herramientas son muy útiles, sobre todo cuando son sellos muy grandes. Aquí, como veis, también estoy utilizando una cuchilla, sobre todo cuando está cerca del mensaje. ¿Por qué? Porque si acercas al pincel, el pelo del pincel también tiene energía estática, entonces, electricidad estática. Entonces, los polvos acuden al pincel y si no, probad. Puedes quitar mucho más de lo que quieres por
juntar mucho el pincel, por eso es mejor algo como la cuchilla. Bueno, pues con esta brocha hemos visto que, lo veremos también en las conclusiones, se queda un poco el brochazo y no acaba de ayudarnos del todo. Bien, esta es la bolsa mágica de polvo de embossing, que es de Inca Tincadú y me la ha prestado Gemma, de Guardiana de Momentos, para hacer esta comparativa. Nunca la había probado, esta es la primera vez cuando estoy haciendo el vídeo. Como veis, no sé, ya ahora en este momento podemos apreciar que no se nota nada que hemos aplicado la bolsa y que con la primera aplicación del polvo de embossing y luego unos pequeños toques para retirar el exceso, se queda bastante limpio, aunque bueno, se queda alguna pintita por ahí y pues hay que aplicar quizás un poco el pincel. Mira, de hecho no aplico el pincel y se queda bastante limpio. Aquí lo podemos observar que apenas nos han quedado restos de polvos de embossing no deseados. Entonces, bueno, pues pensando que esto todo juega con polvos de talco, dije, bueno, pues voy a probar si ocurre lo mismo, si nos es igual de útil los polvos de talco. Todo esto no es para que no compremos material. A mí me encanta apoyar la industria del scrapbooking y apoyo y me parece genial toda la gente que tiene tiendas físicas, tiendas online en España. Bueno, pues porque es un proyecto y es arriesgarse y es creer en todo este movimiento de creación y de creatividad y es algo que tenemos que apoyar sí o sí. Pero sé que no siempre tenemos el presupuesto que nos gustaría, incluida yo, no os penséis eh, que, que sobra el dinero y bueno, pues ya sabéis que esto es un hobby y no es la prioridad. Primero hay que comer y pagar facturas. Entonces, si podemos utilizar herramientas que tenemos en casa o que no son más accesibles hasta que tengamos presupuesto o que preferimos invertir en unas cosas más que en otras, pues bueno, pues aquí estoy yo investigando. Primero he aplicado los polvos de talco que son de Mercadona con un pincel. Entonces, luego en las conclusiones lo volveré a decir, pero creo que puede funcionar, funciona bien, pero quizás es mejor con un pincel más ancho, porque se queda mucho el trazo del pincel. De hecho, bueno, pues sí funciona, como podéis ver, funciona y depende también de la cartulina, pero igual al pasar los dedos, si no, bueno, los tienes limpios, no tienes restos de grasa, pues se retira el exceso y apenas se nota la aplicación del pincel. Al menos es lo que me ha pasado a mí con estas cartulinas. Pero sí que es verdad que se quedan algunos restos, que se quedan bastantes restos no deseados del polvo de embossing, del embossing. Entonces dije, bueno, ¿y si hago una bolsita casera con los polvos de talco que me ayude a no tener el trazo del pincel? Y cogí un calcetín de media viejo, usado, limpio, por supuesto, por si alguien tenía alguna duda, y lo rompí en trozos, pensando que los polvos de talco se iban a filtrar muchísimo y había que poner varias capas. Y ahora veréis que creo que me quedo con una sola capa porque no pasaban los polvos de talco, ¿vale? Sí que es cierto, como la bolsita comprada, que hay que guardarlo en algún lugar porque, bueno, pues claro, suelta el polvillo, se nos escapa el polvillo al manejarla o al guardarla, ¿no? Entonces utilizo los polvos de talco normales y corrientes. Y ahora es cuando digo, bueno, voy a ver qué tal funciona antes de cerrarla y con las 3 capas pues no pasa nada. Entonces hago con 2 y yo creo que al final me quedo con una. Exactamente. Me quedo con una bolsita y como veis salen los polvitos y la propia media nos ayuda a esparcirlos. La verdad es que ahora que lo estoy pensando podría haber buscado en YouTube, en internet, pues las bolsitas estas caseras para ver cómo lo ha hecho la gente, pero la verdad es que no me
No me ha dado por ahí, directamente me he puesto a hacerlo yo misma a ver qué salía. Bueno, pues lo ato con un poquito de cuerda y ahí se queda. Y como veis, pues se aplica muy bien. No queda la mancha del trazo del pincel, que puede ser lo que más nos complique luego retirarlo y que se note, sobre todo en cartulinas oscuras, claro. Y ahora podemos apreciar que, bueno, pues dentro de lo que cabe funciona bastante bien, la verdad. No se quedan muchos polvos no deseados. Sí que estoy aplicando un poco el pincel, pero se queda bastante bien. Ahora lo vamos a ver una vez aplicada la pistola de calor. Por cierto, quiero hacer un vídeo próximamente de comparación de las pistolas de calor. Pues así en general, como podéis ver ahora mismo, se queda bastante bien. Y ya vamos con todos los paneles de las pruebas, vamos a concluir. Para mí la primera conclusión es que todo esto depende de la cartulina, del grosor, del tipo de cartulina, del tipo de acabado, del papel. Básicamente, sobre todo, del papel es lo que más nos va a influir en que un embossing de un sello grande o pequeño o muy detallado funcione bien o funcione mal. Y luego, puestos a tener herramientas, y yo recomiendo tener una herramienta para evitar esa electricidad estática, lo primero que recomiendo es la bolsita comprada. Creo que es el mejor resultado. Y luego la bolsita casera. Creo que la aplicación de la bolsita es lo que nos evita el trazo del pincel o de la brocha, que es lo que puede dejar marcas. Espero que os haya servido de ayuda. Por favor, contadme qué experiencia tenéis vosotros y muchas gracias.